Hola juventud, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad les presento un problemita de geometría con cálculo básico. ¿Ya? Se trata de lo siguiente. Claro, se trata de calcular el radio de esta circunferencia. Esta circunferencia está contenida en una parábola. ¿Ya? Entonces, una parábola con vértice en el origen. Ya, o sea, el eje Y es la línea de simetría. Y tenemos aquí una circunferencia, ¿no? El punto A y el punto B, esos puntos son puntos de contacto, ¿no? C es el centro de la circunferencia. El radio R es la incógnita. Ya tenemos como datos las coordenadas de B. Las coordenadas de B es ya sea la distancia de la abscisa, ¿no? La abscisa de B es B minúscula. ¿Ya? Y la altura es A. O sea, de tal manera que las coordenadas es B, A. Abscisa y ordenada. Se conoce el punto B. La línea, el punto simétrico es el punto A, obviamente. Se puede determinar fácilmente porque el eje Y es la línea de simetría. Ya, entonces, ¿cuánto es el radio? A ver, vamos a ver. Podemos juntar C con B. Sería el radio R, que es la incógnita. Y ahora por el punto B trazamos una tangente. Ya trazaremos una tangente a la curva. Ahí. Una tangente. Vamos a ponerlo con rojo, ¿no? Entonces aquí es 90 grados. El radio perpendicular a la tangente. Ahí. Aquí se está formando un triángulo. Un triángulo rectángulo, el que está bordeado aquí en rojo. Ya la altura o el cateto es A. El otro cateto es una porción de B nada más y la hipotenusa. Ahora esta tangente por matemáticas, por cálculo, sabemos de que la tangente del ángulo, aquí va a ser el ángulo, esto sería el ángulo, vamos a llamar aquí, el ángulo beta, el ángulo alfa. Esto que es el ángulo alfa. Entonces, la tangente de alfa viene a ser en este caso ya el valor de la derivada de la función en el punto B. O sea que habría que determinar la función de la parábola. Ya, entonces aquí vamos formando otro triángulo. Aquí tiene 90. Ahí, 90 grados. Aquí también es 90. 90. Entonces aquí por ser alternos internos, este ángulo también es alfa. El ángulo alfa. Ahora noten de que alfa, vamos a llamar aquí este ángulo el ángulo beta. Este ángulo beta. Ya sería el ángulo en este vértice. Ya, ahora alfa y beta son complementarios. O sea, ya, si el ángulo alfa y el ángulo beta suman 90 grados. Ahora en el triángulo verde, fíjense, aquí tenemos también el radio es perpendicular a la tangente. Entonces aquí también hay una perpendicularidad. Ya está dibujado acá. Entonces, aquí igualito, ¿no es cierto? 90. Entonces aquí tenemos alfa, como todo este es 90, entonces aquí va a ser el ángulo beta. Este es beta. Entonces se va sacando una conclusión de que este triángulo que está pintado en verde, es semejante al triángulo que está en rojo. Porque los dos son triángulos rectángulos y contiene los ángulos alfa y beta. Ya, pero eso ahí vamos a tomar una semejanza. Por el momento vamos a ir sacando ahora la función de la parábola. Esta es una parábola. Todo este trazo es una parábola con vértice en O. Entonces, si es una parábola, entonces tendríamos así: y igual a f de x, ya que es igual a una constante, un kappa, por x al cuadrado. Ya está. Esa es la función. Esa es la parábola. Ya la parábola. Hay que determinar la constante, el coeficiente kappa, ya, o k, ¿no?
Entonces, aplicamos la condición de contorno, es decir, cuando x vale b, la función vale a, ¿cierto? Pues se conocen las coordenadas de b. Entonces, tenemos acá f, cuando x es igual a b, ¿no? La función vale pues a. Entonces, esta condición la reemplazamos aquí. Entonces, al reemplazar aquí, vamos a tener lo siguiente. Ya. Tendríamos acá el valor de la función. El valor de la función es a. Eso cuando x es igual a b. Entonces, tenemos acá k por x sería entonces b al cuadrado. De aquí despejamos el coeficiente, ¿no? Kappa o k es igual a sobre b al cuadrado. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, teniendo esa constante, ese coeficiente, entonces ya definimos la función. Entonces, la función f de x, que viene a ser la función de la parábola, viene a ser igual a kappa, que es a sobre b al cuadrado, esto por la variable x al cuadrado. Ya está, ¿eh? Entonces, ya tenemos la función. Ahora podemos calcular la derivada de la función. La función derivada. Entonces, derivamos esto. Entonces tenemos f' o la derivada de f, ¿no? La derivada de f respecto de x. Derivamos en x. Y esa derivada sabemos por cálculo de que es igual a la tangente. Es igual a la tangente. La tangente en este caso del ángulo, de un ángulo generalizado, porque estamos trabajando acá con x, un ángulo phi, por ejemplo. Ya, entonces, la derivada de la función derivando esto vamos a tener ¿cuánto? ¿O a qué es igual? Sería 2a sobre b al cuadrado. Este es un coeficiente geométrico. Ya por x. Ya, esa es la función. Y esto viene a ser igual a una tangente, ¿no? Este es igual a una tangente. Una tangente, por ejemplo, del ángulo phi. Un ángulo phi cualquiera, no necesariamente en este punto, en cualquier punto de la parábola, ¿ya? Entonces con el eje x va a poner un ángulo phi. Ya, pero nos interesa el ángulo alfa. Entonces esta tangente está referida al punto B. Está referida al punto B. Entonces esta función derivada la referimos al punto B. ¿Ya? Entonces, derivada de la función respecto de x, ya, pero esto referido al punto B. Ya, esto sería igual entonces, la derivada es 2a sobre b cuadrado, 2 por a sobre b al cuadrado, ya este factor geométrico multiplica x, pero en el punto B, x viene a ser en este caso la abscisa, ¿no es cierto? La abscisa del punto B, o sea, b. Entonces aquí tenemos por b todo. Ahí. Entonces la derivada de la función respecto de x, o la derivada de y respecto de x también, ¿no? Bien. Esto es igual a, aquí ya se cancela b, aquí queda una sola b, sería 2a sobre b, ¿no? 2a sobre b. Entonces ya tenemos esa derivada. Y esa derivada viene a ser igual a la tangente. Pero en este caso, esto está referido al punto B. Referido al punto B. Y allí ese 2a sobre b es la tangente en este caso de alfa. ¿Ya? Porque esta tangente con el eje x por el ángulo alfa. Entonces era la tangente de alfa. Este es igual a la tangente de alfa. Y luego también escribimos la tangente de alfa es igual a 2 por a sobre b. Entonces ya tenemos la tangente de alfa. Este es un dato importante, un resultado importante. Ya, tangente de alfa. Ahora volvemos a los triángulos. Ya habíamos dicho que los triángulos, el triángulo que esté en verde, que sea el triángulo, el de rojo que sea 1, el triángulo 1, y el que esté en verde que sea 2. Los triángulos 1 y 2 son semejantes, ¿cierto? Son triángulos rectángulos y tienen los mismos ángulos agudos, alfa y beta. Entonces vamos a poner esa expresión, vamos a ver esa configuración. Ya tenemos ahí el triángulo, este es el triángulo 2. El triángulo 1, ya más o menos así. Ahí, triángulo 1, los dos son semejantes. En el triángulo 2, la hipotenusa es el radio, R. ¿Ya? ¿Qué más? El cateto base del triángulo 2 es la abscisa de B, o sea, B minúscula. Esto es B. Ahora en el triángulo 1, la altura es A, ¿cierto? La altura es A.
Ahora los ángulos. El ángulo beta está en esta esquina. Ahí tenemos el ángulo beta. El ángulo beta en 1 está aquí, en esta punta. El ángulo beta. Y los otros ángulos eran alfa, ¿no? Entonces aquí tenemos alfa. El ángulo alfa y aquí también tenemos el ángulo alfa. Entonces tendríamos ahí los triángulos 1 y 2. Ya, los dos son semejantes. Ya, a ver, ¿qué más ahora? En el triángulo 1, ya hipotenusa y parte, esto solamente es esta parte. ¿No? Entonces una fracción de b nada más. Entonces, a ver, aquí podemos tomar por Pitágoras, determinamos este cateto, sería entonces la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Ahí. Ya, esto es la altura. Y ahora en el triángulo 1, ya podemos tomar la tangente de alfa, esta expresión, la tangente de alfa, es 2a sobre b. Ya, pero esta tangente de alfa, ya podemos ponerlo así, podemos dividirlo entre 2, numerador y denominador. Esto puede ser así, sería 2a entre 2 y b sobre 2. Entonces, 2a sobre 2, acá 2 y 2 se va a quedar a. Y aquí abajo queda b medios. Y aquí también sería la tangente de alfa, obviamente. Ahí. Entonces, esto lo llevamos aquí a este triángulo. ¿Ves? Entonces, la tangente de alfa, aquí está el ángulo alfa, viene a ser igual, ya, cada vez 2a sobre b, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí tenemos a. Entonces, el adyacente tiene que ser b medios. Entonces, aquí es b sobre 2. B sobre 2, ¿eh? Ahí. Entonces, ahora sí podemos tomar alguna relación de semejanza. A ver. Podemos tomar, a ver, los opuestos a beta. Los opuestos a beta. ¿Ya? El opuesto a beta, en el triángulo de 1 a 2, de 2 a 1 tomamos. Ya, de 2 a 1. El opuesto a beta es todo esto. Toda esta raíz. El opuesto a beta. Aquí el opuesto a beta es b medios. Entonces sería una relación así. Entonces sería la raíz cuadrada de r cuadrado menos b cuadrado es a b medios. Ya, ¿cómo? ¿Cómo qué? Ahora podríamos tomar los opuestos a alfa, ¿no? Los opuestos a alfa. Estamos tomando de 2 a 1. Ya, el opuesto a alfa en 2 es b. B es el cateto b. Y aquí el opuesto a alfa es el cateto a. A y b se conocen, porque como dato tenemos las coordenadas de b, o sea, la abscisa de b y la ordenada de b, del punto b. Entonces A y B se conocen, la única incógnita es el radio. Entonces de ahí despejamos el radio. Entonces aquí tendríamos, despejamos la raíz cuadrada, radio al cuadrado menos b al cuadrado, la raíz cuadrada de esto. Despejamos. Es igual a, ahora acá, empezando en aspa tenemos ya b al cuadrado sobre 2 por a. Sobre 2a. Ahí. Ya está. Ahora lo que debemos hacer es elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Aquí estamos aplicando álgebra. Elevamos al cuadrado. Cancelamos el cuadrado con la raíz cuadrada. Ahí. Entonces queda radio al cuadrado menos b cuadrado. Radio al cuadrado menos b cuadrado en el primer miembro. En el segundo, ¿cómo va quedando esto? Aquí sería ya b a la cuarta, ¿no es cierto? B a la cuarta sobre 4a cuadrado. O también puede ser ya b al cuadrado, también puede quedar así, b al cuadrado, ya b a la cuarta, b a la cuarta sobre 4a cuadrado. 4a cuadrado, ya está. Entonces, radio al cuadrado menos b cuadrado igual a
Ya, este b cuadrado lo podemos pasar al segundo miembro. Sería b al cuadrado. O sea, vamos despejando r cuadrado. Sería b al cuadrado más. Ya, ahora aquí volvemos al b cuadrado. Ya sería b al cuadrado. Ahí b cuadrado por otra vez b cuadrado porque es b a la cuarta. Y sobre 4a cuadrado. Ahí, ¿ve? Entonces, radio al cuadrado es igual. Aquí podemos factorizar b al cuadrado. Se factoriza b cuadrado. Y aquí abrimos un corchete. ¿Qué va quedando? Aquí queda 1. 1 más el paréntesis. Ya, pero este paréntesis podemos poner así. Como b sobre 2a. B sobre 2a, todo esto elevado al cuadrado. Reproduce lo mismo, esto b cuadrado sobre 4 al cuadrado. Entonces ahora tomamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada en ambos miembros. Para despejar r. Raíz cuadrada. Y aquí también raíz cuadrada. Y aquí ya cancelamos la raíz con el cuadrado, es decir, despejamos r. Entonces tendríamos el radio r. El radio r es igual a. Y a b cuadrado sale afuera, fuera de la raíz, y dentro de la raíz queda 1 más b sobre 2a al cuadrado. Y entonces aquí raíz cuadrada. Y ahí tenemos la respuesta. Ahí está la respuesta. En términos de los datos, ¿cuáles son los datos? Los datos son abscisa y ordenada del punto B, es decir, B minúscula a minúscula. El radio de la circunferencia, del círculo que está inscrito, que está apoyado, digamos, está apoyado sobre esta parábola. Esta parábola con el eje de simetría Y vértice en O. El radio. Como pueden ver, es un problema que combina la geometría elemental, la geometría básica, y también con cálculo básico, pero aquí simplemente vas a aplicar una derivada, nada más. El concepto de derivada, la función derivada, la derivada es una tangente en un punto cualquiera, en este caso hemos aplicado el punto B, y un poquito de álgebra y tenemos el resultado. Eso sería todo en este video. Les agradezco la atención y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias. Bye bye. Chao.